Empecemos a abordar el tema de lo que ha ocurrido en La Habana. Lo primero que hay que establecer antes de hablar sobre esto es que el régimen, la tiranía socialista que lidera Cuba en estos momentos, ha sido beneficiada de sacarla de la lista negra y es un espejo de lo que ocurrió en Venezuela por parte de toda la administración Biden hasta diciembre del año 2024. Le dieron oxígeno a los dictadores venezolanos para que hoy por hoy pudiera haber un flaco servicio en lo que se pudo haber realizado en las elecciones pasadas en Venezuela. Y me explico. Le dieron dinero para que compraran aviones. Le dieron dinero para que financiaran asuntos de asuntos ilícitos en Venezuela. Le dieron aire para que pudieran ampliar su imponencia con la dictadura en Venezuela. Eso hizo el presidente Joe Biden y la administración Biden desde que le levantaron las sanciones en Venezuela y le comenzaron a comprar petróleo. Y luego andaban como locos, como he dicho aquí, en reiterados programas, incautando aviones, buscando empresas de carpeta para allanarlas y para limitar su rango de hacer negocios en donde sea. Ese aire que le dieron a Venezuela al principio de la toma de posesión, o al principio de la administración Biden, le dieron ese airecito a Venezuela y miren a dónde lo llevó ese airecito. Porque que los Estados Unidos no se puede comparar con países en vías de desarrollo y que están gobernados no por una institución democrática, sino por unos grupos de poder, como ocurren prácticamente en toda la región. Por eso, más adelante, cuando estemos hablando de los invitados del presidente Trump a su toma de posesión, vamos a ver cuáles son sus discípulos y qué está pasando en los países que Donald Trump está apoyando a los presidentes, que esos presidentes apoyaron a Donald Trump en la candidatura presidencial o en la recta del torneo electoral el pasado 5 de noviembre en los Estados Unidos. Y es que es algo que no vamos a opinarlo de manera personal, sino es algo que hemos podido recoger entrevistando, conversando con personas, por ejemplo, de El Salvador o de Argentina o de Ecuador, con todo y lo convulso que está las presidenciales en el 5 de febrero. Y hoy por hoy, usted está viendo que las personas lo que dicen es, aquí las cosas están funcionando, aquí la economía está floreciendo, aquí se le está devolviendo la oportunidad a la gente que está viendo una esperanza al final del túnel. Regresando al tema de Cuba, que para mí no es más que un golpe contundente a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ¿quiénes son los que custodian y protegen al presidente Nicolás Maduro? Es la inteligencia cubana. ¿De dónde se ha beneficiado? ¿De dónde se ha beneficiado Cuba durante todos estos años con el bloqueo que hay de hace más de 4 o 5 décadas? Que estuvo desde los años 60 hasta el 2015, cuando en la presidencia de Barack Obama se levantan las sanciones a Cuba. Y Donald Trump, al final de su mandato, vuelve y le impone las sanciones a Cuba. Y no solamente esto, hay que ver la cantidad de presos políticos que hay en Cuba. Todos los líderes de la oposición están cumpliendo prisión en una cárcel cubana desde el año 2021. Y hoy por hoy, a 5 días de finalizar la administración Biden, que tomó por error darle aire a Venezuela,
oxígeno y dineros en dólares para que financiara, señores, lo que está ocurriendo en Venezuela, que no está en la lista de terroristas, ha sido objeto por parte de la ONU, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que dice que ese país, con la tiranía que tiene ahora instaurada, comete crímenes de lesa humanidad. ¡Crímenes! Y su principal socio en materia de inteligencia militar lo es Cuba. Pero para no concatenar de que a Cuba le debe de permanecer esta sanción por estar coludida con Venezuela, porque si bien es cierto que es un aire que le da a Venezuela para que se instaure esa tiranía, no es menos cierto que los ciudadanos de a pie sufren. Pero van a seguir sufriendo porque están instaurados en una dictadura desde los años 60. Si no, tómelo como usted quiera. Cualquier cubano que se encuentre en los Estados Unidos, que deben de ser más que lo que hay en Cuba, y pregúntale por Cuba para ver qué piensan. O cualquier cubano que se encuentre en cualquier lugar del mundo, ¿qué piensa del régimen socialista? Si tienen algún tipo de oportunidad en Cuba. Si bien es cierto que deben de venir sacar a Cuba de la lista de terrorismo, este no es el momento. En pleno problema con Venezuela, traer esta acción por parte de la administración Biden y sacar a Cuba para liberar a 500 y tantos presos políticos, es algo que para mí, aunque muchos comunicadores importantes de la República Dominicana estén a favor del levantamiento de este bloqueo y de estas sanciones y de la lista negra, que es la lista terrorista a Cuba, este no era el momento. Y lo digo responsablemente, no era el momento de hablar sobre eso. Biden retira a Cuba de la lista de Estados Unidos de patrocinadores, de países patrocinadores del terrorismo, y el gobierno de Díaz-Canel anuncia inmediatamente la liberación de 553 presos, sabiendo que el Vaticano está detrás de todo esto, sabiendo que Cuba no se lo atribuye a que fue por los Estados Unidos, sino que fue una negociación hecha con el Vaticano. Y eso es lo que establece Díaz-Canel. Minutos después de haber anunciado esto, se ordena la liberación, no se han liberado todavía los presos. Se ordena la liberación de 553 presos. Bueno, Joe Biden saca de la lista, a 5 días se lanza el anuncio. Esto ya este lobby cubano tenía tiempo tratando de negociar esto con la iglesia, y se hace como lo hizo Trump. Al final de su mandato, como el 45º presidente en su momento, impuso a Cuba. ¿Por qué? Por lo que ocurrió el 2021, de que apresaron a decenas, a cientos de personas por manifestaciones en oposición al régimen. La liberación de manifestantes, como establecí hace unos segundos, durante la ola de protestas de julio específicamente del 2021, aunque el organismo alegó que es una práctica común como parte de las estrechas y fluidas relaciones con el Estado Vaticano. Específicamente, tampoco se lo está atribuyendo. Es algo que Biden debió de habérselo dejado a la nueva administración. En estos momentos, darle oxígeno a Cuba, darle oxígeno a Venezuela, a Nicaragua. Es que la gente en esos países lo que está es sufriendo. Entonces usted viene a darle oxígeno a este régimen socialista que tiene esos países totalmente aislados del mundo, producto de que porque unos grupos de poder quieren gobernarlo, entonces no tienen la oportunidad de hacer crecer su economía. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido cuando entró en vigencia sacar de la lista de los países asociados al terrorismo que tienen los Estados Unidos?
en el 2015. Al país caribeño se le había retirado de la lista de patrocinadores del terrorismo por el presidente Barack Obama, y en el 2021, antes de salir de la presidencia, Donald Trump volvió a incluirlo. ¿Por qué lo incluye Donald Trump a Cuba en la lista negra de los países asociados al terrorismo? Lo justificó en la negativa del gobierno cubano de extraditar a miembros del Ejército de la Liberación de Colombia, su alianza con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y supuesto asilo de fugitivos estadounidenses. ¿Qué es lo que ha hecho Cuba todo el tiempo? Apoyar a estas dictaduras que se han instaurado. Y vamos a hacer un paréntesis para poder terminar con el aspecto de lo que ocurrió de retirar de la lista negra de países asociados al terrorismo que tienen los Estados Unidos, específicamente a Cuba. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Cuba, Trump incluyó en la lista negra a Cuba, específicamente por lo que ocurrió en el 2021, pero hay que establecer lo siguiente. ¿Cómo estaba en estos momentos, en el 2021, Argentina? ¿Cómo estaba El Salvador? ¿Cómo estaba Ecuador? ¿Qué estaba ocurriendo en esos países? Estaban en dictaduras. Estaban en pro de unos gobiernos que pudieran sedaciar la esperanza a las personas, a sus ciudadanos. Vamos a ver cómo estaban esos países cuando vienen a ser gobernados por sus nuevos líderes, específicamente Milei, específicamente Bukele o Noboa. ¿Qué dice la gente? Entonces vamos a comenzar a darle aire de nuevo, como lo hicieron en el 2015, por primera vez. Usted está hablando que con el presidente Trump se lanzó una cacería de brujas porque ha sido supuestamente el primer presidente que llega al solio presidencial, que es candidato a la presidencia, que llega a la presidencia y que ha sido condenado por una cacería que le implementó la administración Biden. Sin embargo, Barack Obama, Bill Clinton, entre otros presidentes, utilizando drones, haciendo campañas iguales, cometiendo errores similares, nunca se le pusieron la mano. Era dañar la imagen de una persona que lo que ha sido apoyado por los líderes de la región, los presidentes líderes de la región, que han sacado sus países de la miseria, que le han devuelto la economía, o por lo menos el motor para que la economía funcione. Y usted me está hablando de quitarle las sanciones a unos dictadores, de sacarlo de la lista negra y tener comunicadores que dicen, sí, a Cuba hay que sacarla de esa lista. Ese país tiene que comenzar a crecer. Pero a crecer, ¿de dónde que va a crecer? Si son los mismos que lo van a seguir gobernando. Esto es darle oxígeno al problema venezolano. Esto es darle oxígeno al monstruo de Nicaragua. Pero tome cualquier persona caminando que sea de Nicaragua y pregúntele qué piensa de su país y de la presidencia de su país. Para que usted vea la monstruosidad que estamos viviendo por los asuntos de poder, por dañar al otro. Porque si bien es cierto que duraron 4 años dándole oxígeno a Maduro, negociando con Maduro, y luego en diciembre viene la administración Biden a estar en contra de la tiranía impuesta el 28 de julio en Venezuela, para abrirse camino a que lo que cuidan a Nicolás Maduro, entonces yo lo voy a sacar de la lista negra porque tengo que dejar un tropiezo a la nueva administración. Se hartaron a la carrera en diciembre
de ayudar a Venezuela, de hablar sobre Venezuela, de proclamar a Edmundo González Urrutia como el presidente electo y legítimo de Venezuela. Y el país que lo apoya, entonces le tiramos la toalla. País que estuvo coludido con fugitivos estadounidenses y que ayudó a incentivar el crimen en la región para que se produjeran esos nuevos dictadores. Y hay que establecer que Cuba es una tiranía, que Venezuela es una tiranía, que Nicaragua es una tiranía y que tienen un discurso absurdo de antiimperialismo, y ese discurso lo que tiene a su gente pasando hambre. Ese discurso lo que tiene a su gente es en la miseria. Ese discurso lo que tiene es a sus países con sanciones. ¿Y qué no pueden hacer? No pueden hacer negocios con nadie. Porque si tú estás en la lista negra, las grandes cadenas que pudieran estar, por ejemplo en Cuba, las grandes cadenas turísticas de Europa, no pueden hacer transacciones financieras con un país que se encuentre en la lista negra. Cuba también estuvo incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo desde el 1982, para corregir la fecha, no 60, 82 hasta el 2015, por presuntamente acoger en ese momento, oigan bien, por presuntamente acoger a miembros de bandas consideradas terroristas como ETA en España o las FARC colombianas. Tras la retirada de Cuba, solo quedan 3 países en la lista de patrocinadores. 3. Corea del Norte, Irán y Siria. O sea que yo entiendo y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que la decisión de sacar a Cuba en estos momentos es un error. Porque está bien que el presidente Biden, la administración Biden, dejaran esto para último momento. Pero el lugar histórico que está ocurriendo en la región no era para darle aire a una persona que está apoyando a esta tiranía en Venezuela. Esto viene de un trabajo durante años por parte de la iglesia y por parte de los lobistas cubanos en Estados Unidos, para retirar a Cuba de la lista negra y que pueda comenzar a realizar operaciones internacionales. Como por ejemplo, no puede hacer operaciones con el Fondo Monetario Internacional. No puede ir a la banca internacional para colocar bonos. No puede hacer operaciones financieras de ningún tipo porque tiene un bloqueo por pertenecer a esta lista. Y establecer que hay empresas cubanas del régimen cubano que tampoco pueden hacer negociaciones con ningún país que esté asociado con los Estados Unidos. Esas empresas. Sin embargo, lo van a sacar de la lista negra, van a poder hacer cualquier negociación en cualquier circunstancia y no va a bajar la tensión en Cuba. Y hay que establecer que, hablando de los presos políticos que hay en Cuba, aquí podemos mencionar, por ejemplo, que actualmente están presos los principales líderes opositores de Cuba, como dije al principio. Entre ellos, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro, Sally Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara, además de casi 1 millar de personas que se manifestaron pacíficamente en el 2021 y en años posteriores, y también un importante número de enfermos ancianos. Y eso lo señalan las organizaciones de los derechos humanos. Eso no es una información mía. Esto lo está dando BBC.
aparte de todas las organizaciones sin fines de lucros que ayudan a que se pueda ver lo que está ocurriendo en los países. Así que Estados Unidos también suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959. Las administraciones estadounidenses mantenían en suspensión este título de la ley desde su promulgación del 66 para evitar conflictos diplomáticos con Cuba, con países aliados cuyas empresas operan en Cuba, pero Trump decidió reactivarlo en el 2019. Conclusión, es un fiasco, es un error en estos momentos hablar de sacar de la lista negra, de darle aire al gobierno cubano, porque usted está sedaciando a las personas que están coludidas con Venezuela. ¿Por qué fue que se activó la lista negra de los países, de la lista de Estados Unidos de los países asociados al terrorismo? Porque estaban coludidos con Venezuela, porque estaban coludidos con las FARC, que todavía hay sanciones en Colombia por este tipo de cosas. No así en la lista negra, pero hay sanciones. De que el régimen cubano, de quien ha recibido oxígeno durante todo este tiempo, es beneficiándose del petróleo de Venezuela y de las relaciones de Venezuela. Coludidos con asuntos de las FARC, que también tienen acaricias con Brasil y con Colombia, que por eso no son creíbles las negociaciones de Venezuela con esos países, porque son guerrilleros y tienen un pensamiento distinto a como piensan los presidentes nuevos de ahora. Error garrafal que en estos momentos se hable de levantar sanciones con el apoyo que le tiene Cuba a Venezuela. Que si bien es cierto, cuando intentaron canjear a Alex Saab, a los primos de la primera dama de Venezuela, con unos presos políticos o estadounidenses en Venezuela, hubo un canje, le devolvieron a los lavadores más grandes del régimen venezolano. Hoy por hoy, beneficiados por toda la inteligencia cubana. Y así se encuentran las decisiones de la mejor administración de los Estados Unidos, Biden-Harris. Y era tan buena que le retiraron casi 15 millones de votos al Partido Demócrata. 15 millones de votos. Pero Dios es tan bueno y tan juicioso que Biden no aspiró a la presidencia. Porque si Biden hubiera aspirado a la presidencia, otro gallo hubiera cantado. Pero eso es otro tema al cual no vamos a entrar en el día de hoy. Retiran a Cuba de la lista de terroristas en plena dictadura y en plena tiranía instaurada en Venezuela. En plena dictadura instaurada desde hace 25 años en Nicaragua, apoyada por Cuba.